Entonces, cualquier mapa requiere de al menos 4 colores para ser coloreado. Oh, y pensar que solo pregunté cómo resolver un sudoku. Soren, ¿Sí, Milo? el otro día te mostré un meme del gato de Schrödinger y me dijiste que eso poco tenía que ver con física cuántica. ¿Pero por qué? Si incluso varios sitios de nerds y geeks ofrecen souvenirs con la imagen. Desde luego invoca elementos de mecánica cuántica, en el sentido que expresa el espíritu del principio de superposición y el colapso de la función de onda, pero al mismo tiempo es una sátira que formuló Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la física cuántica, como respuesta a la interpretación de Copenhagen, para evidenciar lo absurdo que puede ser llevar sus consecuencias al extremo. Además de que el principio de superposición no es exclusivo de la mecánica cuántica y lo experimentamos en muchos otros fenómenos cotidianos, nada cuánticos y menos misteriosos, como en el sonido, en el oleaje del mar, en la traslación espacial de cualquier objeto, en los colores que vemos, en la sismicidad, entre innumerables ejemplos más. ¿Eso del colapso de la función de onda no es lo que pasa con las bolsas de valores del mundo? No, aun cuando los colapsos de las bolsas no se pueden predecir, sí es posible entender las causas que los provocan. El colapso de la función de onda es un comportamiento impredecible y no computable de las partículas subatómicas y de los sistemas compuestos por ellas. ¿Y acaso no todos estamos hechos de esas partículas? Por supuesto, sin embargo, justo debido a la superposición, los efectos cuánticos tienen la propiedad de disiparse rápidamente mediante mecanismos de decoherencia o ruido cuántico, y eso conduce a que conforme incrementa el tamaño del sistema, el comportamiento colectivo de sus constituyentes se vuelve predecible dentro de las leyes de la física clásica. Así que pensar en un gato, aunque sea el de Schrödinger, como un análogo cuántico, cuando en realidad se trata de un sistema completamente decoherente, debe entenderse un poco como humor de físicos. Perdón, Soren, pero más allá de la moraleja de no tomar el gatito como una explicación de la mecánica cuántica, realmente no entendí qué significa que algo sea cuántico o no. ¿Cómo podemos tener una idea más intuitiva? Yo más o menos entendí que depende del tamaño de las cosas, Milo, y del número de partículas que las conforman, aunque sigo bastante perdido con todo aquello que menciona Soren de los efectos cuánticos y por qué son tan diferentes de las cosas comunes. Muy bien, aunque es imposible enseñarles mecánica cuántica en un día, puedo llevarlos a experimentarla un poco. ¿En un laboratorio? Algo así, por medio de un Gedankenexperiment, como Einstein le llamaba, o experimento pensado, suponiendo un dispositivo que permita reconstruir y aislar sectores de interferencia cuántica. Ahora necesito que se acerquen a la pantalla y miren fijamente. Vamos a hacer unas magnificaciones primero. Bien. Continuemos por el nervio óptico para acceder al neocórtex. Wow. Sigamos los impulsos eléctricos a través de los axones. Veamos esa neurona en mayor resolución. ¿Y dentro del citoplasma? El núcleo celular muestra bastante actividad. Magnifiquemos su nucleolo. Observen todos esos filamentos de cromatina, eso es ADN superempacado, que al desdoblarse exhibe la famosa estructura de doble hélice, como en este diminuto fragmento. Ahora hay que disolverlo. Esto permite separarlo en los átomos y moléculas básicas que ensamblan la materia orgánica. En adelante los efectos cuánticos ya son notorios. Veamos ese átomo de hidrógeno en su estado base. Casi llegamos a nuestro destino. Hay que adentrarnos más allá de la nube electrónica, hacia el protón y al régimen profundo de las partículas subatómicas. Listo. Y ahora probemos el dispositivo. Sí. ¡No! ¿Dónde quedó mi cuerpo? ¿El mundo subatómico es un visualizador de música? Creo que las películas de superhéroes nos engañaron, Milo. ¿Acaso esperaban versiones miniaturizadas ustedes? No lo sé. Tal vez. Creo que sí. ¿Y qué son estas siluetas y demás? Las siluetas son ahora sus versiones cuánticas, representaciones espaciales de lo que se conoce como la densidad de probabilidad, obtenidas a partir de la función de onda cuántica.
aunque rescaladas y muy filtradas, pero con ellas bastará. El resto a nuestro alrededor deben ser campos de materia y energía dentro del protón, quarks, gluones y muchas otras cosas que por simplicidad dejaremos para otra ocasión. Estoy tratando de asimilarlo. Explícame, ¿estas densidades de probabilidad que mencionas son la apariencia de todo lo cuántico? ¿Qué significan sus formas? Su aspecto codifica el tipo de partícula o sistema al que corresponden, así como sus circunstancias físicas, por lo que sus formas posibles son realmente infinitas, incluso para una misma partícula. Sin embargo, no es completamente claro cuál es la realidad última de los objetos cuánticos, ni cuál es exactamente la interpretación física de la función de onda de la cual provienen estas siluetas de probabilidad, y como tal aún se estudia exhaustivamente, pero la densidad de probabilidad es la mejor y más precisa descripción matemática que existe de ellos. ¿Ahora qué pasa? ¡Me derrito! ¡No me quiero ir, señor Soren! ¿Nos estamos fusionando? Algo hay de eso, Hiro, no entren en pánico, es normal. A causa del principio de superposición, las densidades de probabilidad manifiestan el fenómeno de interferencia, la cual está siempre presente, simplemente que la proximidad entre ambos la hace más evidente. La información de cada densidad individual se entremezcla de una forma específica en la región intermedia y toma esta configuración. Pues se llamará densidad, pero yo la noto más difusa o borrosa. ¿Estaré mareado por haber interferido o será que necesito lentes? Tu vista está bien, Milo. La razón por la que se ve así es porque, siendo estrictos, la densidad de probabilidad es un objeto extendido que existe en todo el universo, no solamente en una región finita del espacio, y desaparece gradualmente con la distancia sin dejar de existir del todo. ¿En todo el universo? Soren, ¿nos estás diciendo que una partícula subatómica está en todos lados al mismo tiempo? Muy buena pregunta, Hiro, pero también de cuidado. En general, responder con afirmación a ella no implica mayor compromiso, en tanto se entienda como una probabilidad. En mecánica cuántica siempre se debe insistir en diferenciar la probabilidad de la certeza. Recuerden que cuando nos adentramos al átomo, cruzamos la distribución de probabilidad del electrón alrededor del núcleo. Y si lo notaron, no era una partícula diminuta girando como un planeta alrededor del Sol. Es más bien parecido a la atmósfera de la Tierra, que se atenúa dependiendo de la altitud, pero que técnicamente no desaparece. Así que, según lo densa o enrarecida que sea alguna región de esa atmósfera, será más o menos probable que el electrón se encuentre ahí. En cuanto el electrón es detectado con certeza en una posición, su carácter de partícula se vuelve incertidumbre exclusivamente en ese instante. ¿Y por qué dices que la pregunta es de cuidado? Yo creo que es muy claro que una probabilidad no debe de tomarse literal, como al saber que, aun si se tienen probabilidades de ganar la lotería, no por eso uno debe de acabarse sus ahorros comprando boletos. Eso es muy sensato, Hiro. No podría haberlo dicho mejor. Sin embargo, la densidad de probabilidad cuántica tiene una particularidad que la distingue de cualquier otra. Como ya vieron, su naturaleza es tal que admite interferencia entre un conjunto de sistemas, pero también puede interferir consigo misma, y vez tras vez se ha corroborado que los objetos cuánticos tienen un comportamiento claramente distinto, cuando su función de onda así lo hace a cuando no, como en el famoso experimento de Young o de la doble rendija. Es donde hacen pasar partículas por un par de aperturas y aparecen marcas en una pantalla, ¿verdad? Así es. El experimento clásico en su versión original utiliza luz, puesto que es la forma como se demuestra su comportamiento ondulatorio. En la versión cuántica se hacen pasar partículas, una a la vez, fotones, electrones, neutrones, átomos e incluso moléculas, produciendo un patrón semejante. La dificultad ahora es que únicamente una onda, que es un objeto extendido en el espacio, tiene oportunidad de pasar por ambas aperturas, generar interferencia de los frentes de onda secundarios y crear ese patrón, mientras que los cuantos de materia o energía solo lograrían pasar por una apertura a la vez para producir un patrón muy distinto. El escenario resulta entonces paradójico. ¿Y qué hay de la densidad de probabilidad que tiene interferencia y que existe en todo el espacio? Veo que has puesto atención, Milo. Precisamente la densidad de probabilidad o igualmente la función de onda satisfacen todas las condiciones para crear ese patrón. Eso implica que cualquiera de las dos tiene un efecto físico verificable en la realidad objetiva de los sistemas cuánticos que describen. El significado exacto y las repercusiones físicas o filosóficas de eso son un tema abierto en la investigación, por lo que concluir si un objeto cuántico es o no indistinto de su función de onda, o si existen dos o más lugares simultáneamente y que
Por argumentos similares, un gato puede estar vivo y muerto. Depende más de la interpretación que se escoja que del marco operacional mecánico cuántico. Así que, en resumen, la mecánica cuántica en particular se encarga de estudiar las funciones de onda y sus densidades de probabilidad correspondientes que modelan objetos cuánticos, y a partir de eso, extrae una descripción de ellos consistente con la evidencia experimental. Oh, pero a todo esto, ¿de dónde proviene la ¿qué densidad es de lo que probabilidad? produce la función de onda? Creo que tanta interferencia cuántica ya los hizo entrar en fase. Tal vez pronto ya sea hora de volver. Bien, al nivel más fundamental de la mecánica cuántica se encuentra el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es una limitante de la naturaleza a la capacidad de determinar simultáneamente ciertos conjuntos de variables con precisión arbitraria, como por ejemplo la posición y velocidad de un objeto. Matemáticamente se puede expresar como dos o más cantidades dentro de un producto cuyo resultado depende según del orden en que aparecen, es decir, que no conmutan. La pérdida de la conmutatividad es la principal responsable de buena parte de los fenómenos cuánticos y de la existencia de la densidad de probabilidad. O sea que al multiplicar dos números obtendría dos resultados distintos de acuerdo con cuál número escriba primero y cuál después. Eso es posible. Yo siempre he sabido que el orden de los factores no altera el producto. Puede ser que también estés afectado, Soren. Precisamente, Hiro. Y es tan posible, Milo, que los experimentos en mecánica cuántica confirman con precisión ese hecho todos los días alrededor del mundo, además del funcionamiento de la tecnología que nos rodea basada en leyes cuánticas. Una vez que se incorpora el principio de incertidumbre en la descripción matemática de la naturaleza, tanto la función de onda como la densidad de probabilidad emergen como consecuencia directa. Entonces la mecánica cuántica es una teoría más fundamental y mejor que cualquier otra de la física, ¿no? Más fundamental, posiblemente. Mejor, no necesariamente. La mecánica cuántica constituye la descripción más precisa del mundo microscópico, naturalmente. Eso no la hace más o menos válida que el resto de las exitosas teorías físicas, construidas para entender fenómenos y conceptos más accesibles a nuestros sentidos o a la experiencia cotidiana, puesto que intentar hacer una comparación entre escalas inconmensurables es ambiguo. Sencillamente, la función de onda o la densidad de probabilidad constituyen abstracciones diferentes que hablan de una realidad operacional ajena a aquella con la que convivimos, pero de la cual estamos todos hechos. Y eso es apenas el punto de entrada a un abismo de interminables fenómenos y leyes cuánticas que continúan acumulándose. Ah.